De hacer muchos libros no hay fin. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 12. El que se perfeccione en cualquier arte, deje que se entregue a la lectura de alguna obra segura y cierta sobre su arte muchas veces, porque leer muchos libros sobre tu arte produce confusión en lugar de aprender. Proverbio antiguo. Prefacio. Este libro se ocupa del arte de realizar su deseo. Le da una cuenta del mecanismo utilizado en la producción del mundo visible. Es un libro pequeño, pero no ligero. Hay un tesoro en él, un camino claramente definido para la realización de sus sueños. Si fuera posible llevar a la condena a otro por medio de argumentos razonados y casos detallados, este libro sería varias veces el tamaño que es ahora. Sin embargo, rara vez es posible hacer esto por medio de declaraciones escritas o argumentos, ya que para el juicio suspendido siempre parece plausible decir que el autor era deshonesto o engañado y, por lo tanto, su evidencia estaba contaminada. En consecuencia, he omitido deliberadamente todos los argumentos y testimonios, y simplemente desafío al lector de mente abierta a que practique la ley de la conciencia tal como se revela en este libro. El éxito personal será mucho más convincente que todos los libros que se podrían escribir sobre el tema. Neville. Capítulo 1. La ley y su funcionamiento. El mundo, y todo dentro de él, es conciencia objetiva condicionada del hombre. La conciencia es la causa, así como la sustancia del mundo entero. Así que es a la conciencia a la que debemos recurrir si descubrimos el secreto de la creación. El conocimiento de la ley de la conciencia y el método para operar esta ley le permitirá lograr todo lo que desea en la vida. Con un conocimiento práctico de esta ley, puede construir y mantener un mundo ideal. La conciencia es la única realidad, no figurativamente, sino en realidad. Esta realidad puede ser comparada en aras de la claridad con una corriente que se divide en dos partes, la consciente y la subconsciente. A fin de operar inteligentemente la ley de la conciencia, es necesario entender la relación entre el consciente y el subconsciente. La conciencia es personal y selectiva. El subconsciente es impersonal y no selectivo. Lo consciente es el reino del efecto. El subconsciente es el reino de la causa. Estos dos aspectos son las divisiones masculinas y femeninas de la conciencia. El consciente es masculino, el subconsciente es femenino. El consciente genera ideas e impresiona estas ideas sobre el subconsciente. El subconsciente recibe ideas y les da forma y expresión. Por esta ley, primero concebir una idea y luego imprimir la idea concebida en el subconsciente, todas las cosas evolucionan fuera de la conciencia, y sin esta secuencia no hay nada hecho que se haga. El consciente impresiona al subconsciente, mientras que el subconsciente expresa todo lo que está impreso en él. El subconsciente no se origina ideas, pero acepta como verdaderas las que la mente consciente se siente para ser verdad y, de un modo conocido, solo por uno mismo, objetiviza las ideas aceptadas. Por lo tanto, mediante su poder para imaginar y sentir, y su libertad de elegir la idea de que va a entretener, el hombre tiene control sobre la creación.
se logra el control del subconsciente a través del control de sus ideas y sentimientos. El mecanismo de la creación está escondido en lo más profundo del subconsciente, el aspecto femenino o matriz de la creación. El subconsciente trasciende razón y es independiente de la inducción. Contempla un sentimiento como un hecho que existe dentro de sí mismo y, en este supuesto, procede a expresarlo. El proceso creativo comienza con una idea y su ciclo sigue su curso como un sentimiento y termina en una voluntad de actuar. Las ideas se imprimen en el subconsciente a través del sentimiento. Ninguna idea puede ser impresa en el subconsciente hasta que se siente, pero una vez que se siente, ya sea bueno, malo o indiferente, debe ser expresado. El sentimiento es el único medio a través del cual las ideas se transmiten al subconsciente. Por lo tanto, el hombre que no controla sus sentimientos puede fácilmente impresionar al subconsciente con estados indeseables. Por control del sentimiento, no se entiende la restricción o la supresión de su sentimiento, sino la disciplina de sí mismo para imaginar y entretener solo los sentimientos que contribuyen a su felicidad. El control de sus sentimientos es importante para una vida plena y feliz. Nunca entretengas un sentimiento indeseable, ni pienses con simpatía sobre el mal en ninguna forma. No te detengas en la imperfección de ti mismo o de los demás. Hacerlo es impresionar al subconsciente con estas limitaciones. Lo que no desea que se haga con usted, no sienta que se haga con usted u otro. Esta es toda la ley de una vida plena y feliz. Todo lo demás es comentario. Cada sentimiento hace una impresión subconsciente y, a menos que sea contrarrestado por un sentimiento más poderoso de una naturaleza opuesta, debe ser expresado. El dominante de dos sentimientos es el expresado. Estoy sano es un sentimiento más fuerte de estaré sano. Sentir que seré es confesar que no soy. Lo que siente que es siempre domina lo que siente que le gustaría ser. Por lo tanto, para ser realizado, el deseo debe sentirse como un estado que es, más que un estado que no es. La sensación precede a la manifestación y es el fundamento sobre el cual descansa toda manifestación. Tenga cuidado con sus estados de ánimo y sentimientos, ya que existe una conexión ininterrumpida entre sus sentimientos y su mundo visible. Su cuerpo es un filtro emocional y lleva las marcas inconfundibles de sus emociones predominantes. Las alteraciones motrices, especialmente las emociones suprimidas, son las causas de todas las enfermedades. Sentirse intensamente mal sin expresar ese sentimiento es el comienzo de la enfermedad. Enfermedad tanto en el cuerpo como en el medio ambiente. No entretenga la sensación de reproche o fracaso por frustración o desapego de sus resultados objetivos en la enfermedad. Piense con sentimiento solo en el estado que desea alcanzar, sintiendo la realidad del estado buscado y de vivir y actuar de acuerdo con esa convicción es el camino de todos los milagros que parecen. Todos los cambios de expresión se producen a través de un cambio de sentimiento. Un cambio de sentimiento es un cambio de destino. Toda la creación se produce en el dominio del subconsciente. Lo que debe adquirir, entonces,
es un control reflexivo de la operación del subconsciente, es decir, el control de sus ideas y sentimientos. La casualidad o el accidente no son responsables de las cosas que le suceden, ni el destino predestinado es el autor de su fortuna o desgracia. Sus impresiones subconscientes determinan las condiciones de su mundo. El subconsciente no es selectivo, es impersonal y no respeta a las personas. Hechos, capítulo 10, versículo 34. Romanos, capítulo 2, versículo 11. El subconsciente no se ocupa de la verdad o la falsedad de su sentimiento. Siempre acepta como verdad lo que siente que es verdad. Sentir es la esencia del subconsciente a la verdad de lo que se declara verdadero. Debido a esto, la cualidad del subconsciente, no hay nada imposible para el hombre. Independientemente de lo que la mente del hombre pueda concebir y sentir como verdadero, el subconsciente puede y debe objetivar. Sus sentimientos crean el patrón a partir del cual se crea su mundo, y un cambio de sentimiento es un cambio de patrón. El subconsciente nunca deja de expresar lo que se ha impreso en él. En el momento en que recibe una impresión, comienza a trabajar las formas de su expresión. Acepta el sentimiento que le impresiona, su sensación, como un hecho existente dentro de sí mismo e inmediatamente se pone a producir en el mundo externo u objetivo la semejanza exacta de esa sensación. El subconsciente nunca altera las creencias aceptadas del hombre. Los retrata hasta el último detalle, sean o no beneficiosas. Para impresionar al subconsciente con el estado deseable, debe usted asumir el sentimiento que sería suyo si ya hubiera realizado su deseo. En la definición de su objetivo, debe referirse únicamente al objetivo mismo. La forma de expresión o las dificultades involucradas no deben ser consideradas por usted. Piense con sentimiento en cualquier estado que impresione el subconsciente. Por lo tanto, si usted mora en las dificultades, barreras o retardo, el subconsciente, por su propia naturaleza no selectiva, acepta la sensación de dificultades y obstáculos como su petición y procede a producirlos en su mundo exterior. El subconsciente es el útero de la creación. Recibe la idea en sí misma a través de los sentimientos del hombre. Nunca cambia la idea recibida, sino que siempre le da forma. De ahí que el subconsciente exponga la idea a imagen y semejanza del sentimiento recibido. Para sentirse como un estado de desesperanza o imposible, es para impresionar al subconsciente con la idea de fracaso. Aunque el subconsciente sirve fielmente al hombre, no se debe inferir que la relación es la de un sirviente con un maestro como se concibió en la antigüedad. Los antiguos profetas lo llamaban el esclavo y siervo del hombre. San Pablo lo personificó como una mujer y dijo: la mujer debe estar sujeta al hombre en todo. Efesios, capítulo 5, versículo 24. También, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 34. Efesios, capítulo 5, versículo 22. Colosenses, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. El subconsciente sirve al hombre y da forma fiel a sus sentimientos. Sin embargo, el subconsciente tiene un claro disgusto por la compulsión y responde a la persuasión en lugar de al mando. En consecuencia, se parece más a la esposa amada que al sirviente. El esposo es el jefe de la esposa. Efesios capítulo 5,
versículo 23. Puede no ser cierto para el hombre y la mujer en su relación terrenal, pero es cierto para el consciente y el subconsciente, o los aspectos masculino y femenino de la conciencia. El misterio al que Pablo se refería cuando escribió «Este es un gran misterio», capítulo 5, versículo 32, «El que ama a su mujer se ama a sí mismo», capítulo 5, versículo 28, «y los dos serán una sola carne», capítulo 5, versículo 31, es simplemente el misterio de la conciencia. La conciencia es realmente una e indivisa, pero por el bien de la creación parece estar dividida en dos. El aspecto consciente, objetivo o masculino, es verdaderamente la cabeza y domina el aspecto subconsciente, subjetivo o femenino. Sin embargo, este liderazgo no es el del tirano, sino del amante. Entonces, al asumir el sentimiento que sería tuyo si ya estuvieras en posesión de tu objetivo, el subconsciente se mueve para construir la semejanza exacta de su suposición. Sus deseos no son aceptados subconscientemente hasta que asuma el sentimiento de su realidad, ya que sólo a través del sentimiento se acepta subconscientemente una idea y sólo a través de esta aceptación el subconsciente siempre es expresado. Es más fácil atribuir sus sentimientos a los acontecimientos del mundo que admitir que las condiciones del mundo reflejan sus sentimientos. Sin embargo, es eternamente cierto que el exterior refleja el interior, tanto adentro como afuera, tanto arriba como abajo, tanto abajo como arriba, tanto adentro como afuera, tanto fuera como dentro. Correspondencia. El segundo de los 7 principios de Hermes Trismegisto. Un hombre no puede recibir nada a menos que se le haya dado del cielo. Juan, capítulo 3, versículo 27. Y el reino de los cielos está dentro de ustedes. Lucas, capítulo 17, versículo 21. Nada viene de afuera, todas las cosas vienen de adentro, del subconsciente. Es imposible que vea otra cosa que el contenido de su conciencia. Su mundo en cada uno de sus extremos es su conciencia objetiva. Lo objetivo afirma testimonio de las impresiones subconscientes. Un cambio de impresión resulta en un cambio de expresión. El subconsciente acepta como verdadero aquello que usted siente como verdadero. Y debido a que la creación es el resultado de impresiones subconscientes, usted, según su sentimiento, determina la creación. Ya es lo que quiere usted ser, y su rechazo a creerlo es la única razón por la que no lo ve. Buscar en el exterior aquello que uno no se siente que es buscar en vano, porque nunca encontramos lo que queremos. Solo encontramos lo que somos. En resumen, usted expresa y tiene solo aquello que es consciente de ser o poseer. Al que tiene, se le da. Mateo, capítulo 13, versículo 12. Capítulo 25, versículo 29. Marcos, capítulo 4, versículo 25. Lucas, capítulo 8, versículo 18. Capítulo 19, versículo 26. Negando la evidencia de las sensaciones y la apropiación de la sensación del deseo cumplido, es el camino a la realización de su deseo. El dominio del autocontrol de sus pensamientos y sentimientos es su mayor logro. Sin embargo, hasta que se alcance perfecto dominio de sí mismo, de modo que, a pesar de las apariencias,
se siente todo lo que usted quiere sentir, utilizar el sueño y la oración para ayudarle en la realización de sus estados deseados. Estas son las dos puertas hacia el subconsciente. Capítulo 2. Dormir. Dormir, la vida que ocupa un tercio de nuestra estancia en la Tierra, es la puerta natural al subconsciente. Así es con el sueño que ahora estamos preocupados. Los 2/3 conscientes de nuestra vida en la Tierra se miden por el grado de atención que brindamos al sueño. Nuestra comprensión y deleite por lo que tiene que otorgar el sueño nos hará, noche tras noche, organizarlo como si estuviéramos en una cita con un amante. En un sueño, en una visión de la noche, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres durmiendo sobre la cama, entonces abre los oídos de los hombres y ella sus instrucciones. Job, capítulo 33. Es en el sueño y en la oración un estado semejante a dormir que el hombre entra en el inconsciente para hacer sus impresiones y recibir sus instrucciones. En estos estados, lo consciente y lo subconsciente están creativamente unidos. El masculino y el femenino se hacen una sola carne. El sueño es el momento en que la mente masculina o consciente se desvía del mundo de los sentidos para buscar a su amante o ser subconsciente. El subconsciente, a diferencia de la mujer del mundo que se casa con su esposo para cambiarlo, no desea cambiar el estado consciente de vigilia, pero lo ama tal como es y reproduce fielmente su semejanza en el mundo exterior de la forma. Las condiciones y los acontecimientos de su vida son sus hijos formados a partir de los moldes de sus impresiones en el subconsciente durante el sueño. Están hechas a la imagen y semejanza de su sentimiento más íntimo, de que pueden revelarse a usted mismo. Como en el cielo, así en la tierra. Mateo, capítulo 6, versículo 10. Lucas, capítulo 11, versículo 2. Al igual que en el subconsciente, así en la tierra. Lo que tenga en la conciencia mientras duerme es la medida de su expresión en los 2/3 de su vida en la tierra. Nada le impide darse cuenta de su objetivo, salvo que no sienta que ya es lo que desea ser, o que ya está en posesión de lo que buscaba. Su subconsciente da forma a sus deseos solo cuando siente que su deseo se ha cumplido. La inconsciencia del sueño es el estado normal del subconsciente. Debido a que todas las cosas vienen dentro de usted y su concepción de usted mismo determina lo que viene, siempre debe sentir el deseo cumplido antes de que se duerma. Nunca se dibuja de las profundidades de sí mismo eso que desea. Siempre dibuja lo que es y lo que siente que es, así como lo que siente como verdadero de los demás. Para ser realizado, entonces, el deseo debe ser resuelto en el sentimiento de ser, o tener, o estar en el estado buscado. Esto se logra asumiendo el sentimiento del deseo cumplido, el sentimiento que surge en respuesta a la pregunta: ¿cómo me sentiría si se cumpliera mi deseo? Es el sentimiento que debe monopolizar e inmovilizar su atención mientras se relaja durante el sueño. Debe estar en la conciencia de ser o tener lo que quiere ser o tener antes de quedarse dormido. Una vez dormido, el hombre no tiene libertad de elección. Todo su sueño es dominado por su último concepto de sí mismo al estar despierto por última vez. De ello se deduce, por lo tanto, que siempre debe asumir la sensación de logro
y satisfacción antes de caer en el sueño. Ven ante mí con canto y acción de gracias. Salmo capítulo 95, versículo 2. Entra en sus puertas con acción de gracias y en sus cortes con alabanza. Salmo capítulo 100, versículo 4. Su estado de ánimo antes de dormir define su estado de conciencia cuando entra en la presencia de su amante eterno, el subconsciente. Ella le ve exactamente como usted se siente. Sí, mientras se prepara para dormir, asume y mantiene la conciencia de éxito al pensar y sentir: tengo éxito. Debe tener éxito. Acuéstese de espaldas con la cabeza al nivel de su cuerpo. Siéntase como si estuviera en posesión de su deseo y caiga tranquilamente en la inconsciencia. El que guarda a Israel no descansará ni dormirá. Salmo capítulo 121, versículo 4. Sin embargo, Él da su sueño a su amado. Salmo capítulo 127, versículo 2. El subconsciente nunca duerme. El sueño es la puerta a través de la cual pasa la mente consciente y despierta para unirse creativamente al subconsciente. El sueño oculta el acto creativo, mientras que el mundo objetivo lo revela. En el sueño, el hombre impresiona al subconsciente con su concepción de sí mismo. ¿Qué descripción más hermosa de este romance entre el consciente y subconsciente hay que lo que se dice en el Canto de Salomón? Por la noche, en mi cama, busqué al que ama mi alma. Capítulo 3, versículo 1. Lo encontré a quien ama mi alma, lo sostuve, y yo no lo dejé ir hasta que lo llevé a la casa de mi madre y a la recámara de la que me concibió. Capítulo 3, versículo 4. Preparándote para dormir, usted se encamina al estado del deseo respondido y luego se relaja en la inconsciencia. Su deseo realizado es aquel a quien busca. Por la noche, en su cama, busca el sentimiento del deseo cumplido de poder llevarlo consigo a la recámara de la que le concibió. En el sueño o en el subconsciente que le dio forma, para que este deseo también pueda expresarse. Esta es la manera de descubrir y conducir sus deseos hacia el subconsciente. Siéntase en el estado del deseo realizado y silenciosamente déjese llevar por el sueño. Noche tras noche, debe asumir el sentimiento de ser, tener y ser testigo de lo que busca ser, poseer y ver manifestado. Nunca se vaya a dormir sintiéndose desanimado o insatisfecho. Nunca duerma en la conciencia del fracaso. Su subconsciente, cuyo estado natural es el sueño, lo ve como usted cree que es. Y ya sea bueno, malo o indiferente, el subconsciente encarnará fielmente su creencia. Así como se siente, esa es su impresión. Y ella, la amante perfecta, da forma a las impresiones y los representa como los hijos de su amada. Eres justo, mi amor, no hay lugar en ti. Cantar de Salomón, capítulo 4, versículo 7. Es la actitud de la mente que usted debe adoptar antes de quedarse dormido. A pesar de las apariencias y el sentimiento de que las cosas estén como usted desea hacer, ya que Él llama las cosas que no se ven como si fueran y las hace invisibles. Romanos capítulo 4, versículo 17. Asumir la sensación de satisfacción es llamar a la existencia condiciones que reflejen la acción satisfactoria. Las señales siguen, no preceden. La prueba de que eres seguirá la conciencia que eres.
no la precederá. Eres un soñador eterno que sueña sueños no eternos. Tus sueños toman forma a medida que asumes el sentimiento de tu realidad. No se limite al pasado. Sabiendo que nada es imposible a la conciencia, comience a imaginar estados más allá de las experiencias del pasado. Lo que la mente del hombre pueda imaginar, el hombre puede darse cuenta. Todos los estados objetivos, visibles, primero fueron estados subjetivos, invisibles, y usted les llama a ser visibles asumiendo la sensación de su realidad. El proceso creativo está imaginando primero y luego creer el estado imaginado. Siempre imagine y espere lo mejor. El mundo no puede cambiar hasta que cambie su concepción de él, tanto adentro como afuera. Las naciones, así como las personas, son solo lo que usted cree que son. No importa cuál sea el problema, no importa dónde esté, no importa a quién concierne. No tiene que cambiar a nadie, sino a usted mismo, y no tiene oponentes ni ayudantes para lograr el cambio dentro de usted. No tiene nada que hacer más que convencerse a usted mismo de la verdad de lo que desea ver manifestado. Tan pronto como logre convencerse de la realidad del estado buscado, los resultados se siguen para confirmar su creencia fija. Nunca se sugiere a otro estado que desea ver a expresar. En cambio, se convence a usted mismo de que él ya es lo que usted desea que sea. La realización de su deseo se logra al asumir el sentimiento del deseo cumplido. No puede fallar a menos que no se convenza de la realidad de su deseo. Un cambio de la creencia está confirmado por un cambio de expresión. Cada noche, cuando se queda dormido, se siente satisfecho y sin mancha, porque su amante subjetivo siempre forma el mundo objetivo a imagen y semejanza de su concepción de él, la concepción definida por tu sentimiento. Los 2/3 de su vida en la tierra que está despierto corroboran o dan testimonio de sus impresiones subconscientes. Las acciones y eventos del día son efectos, no son causas. El libre albedrío es sólo la libertad de elección. Elige hoy a quien servirás. Josué, capítulo 24, versículo 15. Es su libertad para elegir el tipo de humor que asuma, pero la expresión del estado de ánimo es el secreto del subconsciente. El subconsciente recibe impresiones solo a través de los sentimientos del hombre, y de una manera que solo se conoce a sí mismo, da forma y expresión a estas impresiones. Las acciones del hombre están determinadas por sus impresiones subconscientes. Su ilusión de libre albedrío, su creencia en la libertad de acción, no es más que la ignorancia de las causas que lo hacen actuar. Se cree libre porque ha olvidado el vínculo entre él mismo y el evento. El hombre despierto no es una compulsión urgente para expresar sus impresiones subconscientes. Si en el pasado se impresionó imprudentemente, entonces permítale comenzar a cambiar sus pensamientos y sentimientos, porque sólo así hará cambiar su mundo. No pierda ni un momento en arrepentimiento, porque pensar con sentimiento los errores del pasado es reinfectarse. Deje que los muertos entierren a los muertos. Mateo, capítulo 8, versículo 22. Lucas, capítulo 9, versículo 60. Cambie las apariencias y asuma el sentimiento que sería suyo si ya fuera el que desea ser. Sentir un estado produce ese estado. El papel que juega en el mundo está determinado por su concepción de usted mismo. Al sentir su deseo cumplido y reservado de la relajación en el sueño, que lance a sí mismo en un papel de estrella que se jugará mañana en la tierra,
y, durante el sueño, que se ensayan y figure en las instrucciones en su parte. La aceptación del fin automáticamente serán los medios de realización. No se equivoque sobre esto. Si, mientras se prepara para dormir, no se siente conscientemente en el estado del deseo respondido, entonces se llevará a la recámara de la que le concibió la suma total de las reacciones y sentimientos del día de vigilia, y mientras duerma, será instruido en la forma en que se expresarán mañana. Se levantará creyendo que es un agente libre, sin darse cuenta de que cada acción y evento del día está predeterminado por su propio concepto de sí mismo cuando se quedó dormido. Su única liberación, entonces, es su libertad de reacción. Usted es libre de elegir cómo se siente y cómo reacciona ante el drama del día. Pero el drama, las acciones, los eventos y las circunstancias del día ya se han determinado. A menos que consciente y deliberadamente defina la actitud con la que se va a dormir, inconscientemente va a dormir con la composición de actitud de todos los sentimientos y reacciones del día. Cada reacción causa una impresión subconsciente, y a menos que sea contrarrestada por un sentimiento opuesto y más dominante, es la causa de la acción futura. Las ideas envueltas en el sentimiento son acciones creativas. Use su derecho divino sabiamente. A través de su capacidad de pensar y sentir, usted tiene dominio sobre toda la creación. Mientras esté despierto, usted es un jardinero que selecciona semillas para su propio jardín. Pero si el grano de trigo no cae en tierra y muere, permanece solo, pero si muere, produce mucho fruto. Juan, capítulo 12, versículo 24. Su concepción de usted mismo, cuando se duerme, es la semilla que cae en el suelo del subconsciente. Quedarse dormido sintiéndose satisfecho y feliz obliga a aparecer condiciones y eventos en su mundo que confirman estas actitudes de la mente. El sueño es la puerta al cielo. Lo que usted toma como un sentimiento que trae como una condición, acción u objeto en el espacio. Así que duerma en el sentimiento del deseo cumplido, como en la conciencia, así en la tierra. La oración, como el sueño, es también una entrada al subconsciente. Cuando ore, entre en su aposento y cerrada la puerta, ore a su Padre que está en secreto, y su Padre que está en secreto deberá volver a protegerse abiertamente. Mateo, capítulo 6, versículo 6. La oración es una ilusión de sueño que disminuye la impresión del mundo exterior y hace que la mente sea más receptiva a la sugestión desde adentro. La mente en oración se encuentra en un estado de relajación y receptividad similar al sentimiento alcanzado justo antes de quedarse dormido. La oración no es tanto lo que pida, sino una forma de prepararse para su recepción. Cualquier cosa que desee cuando ore, crea que las ha recibido y las tendrá. Marcos, capítulo 11, versículo 24. La única condición requerida es que crea que sus oraciones ya se han realizado. Su oración debe ser respondida si asume el sentimiento que sería suyo si ya estuviera en posesión de su objetivo. En el momento en que usted acepta el deseo como un hecho cumplido, el subconsciente encuentra medios para su realización. Para orar con éxito, entonces, usted debe rendirse al deseo, es decir, sentir el deseo cumplido.
El hombre perfectamente disciplinado está siempre en sintonía con el deseo como un hecho alcanzado. Sabe que la conciencia es la única realidad, que las ideas y los sentimientos son hechos de la conciencia y son tan reales como los objetos en el espacio. Por lo tanto, nunca mantenga un sentimiento que no contribuye a su felicidad, porque los sentimientos son las causas de las acciones y las circunstancias de su vida. Por otro lado, al hombre indisciplinado le resulta difícil creer lo que es negado por los sentidos y generalmente acepta o rechaza únicamente en las apariencias de los sentidos. Debido a esta tendencia a confiar en la evidencia de los sentidos, es necesario excluirlos antes de comenzar a orar, antes de intentar sentir lo que ellos niegan. Cuando esté en el estado mental, me gustaría pero no puedo. Cuanto más lo intente, menos podrá ceder al deseo. Nunca atraer lo que desea, pero siempre atrae lo que usted es consciente de ser. La oración es el arte de asumir el sentimiento de ser y tener lo que quiere. Cuando los sentidos confirman la ausencia de su deseo, todo esfuerzo consciente para contrarrestar esta sugerencia es inútil y tiende a intensificar la sugerencia. La oración es el arte de ceder al deseo y no el forzar del deseo. Cuando su sentimiento esté en conflicto con su deseo, el sentimiento será el vencedor. El sentimiento dominante se expresa invariablemente. La oración debe hacerse sin ningún esfuerzo. Al intentar corregir una actitud mental que los sentidos niegan, el esfuerzo es fatal. Para ceder con éxito al deseo como un hecho cumplido, debe crear un estado pasivo, una especie de ensueño o reflexión meditativa similar a la sensación que precede al sueño. En un estado tan relajado, la mente se aleja del mundo objetivo y percibe fácilmente la realidad de un estado subjetivo. Es un estado en el que estás consciente y puedes mover o abrir tus ojos, pero no tienes ganas de hacerlo. Una forma fácil de crear este estado pasivo es relajarse en una silla cómoda o en una cama. Si está en una cama, acuéstese boca arriba con su cabeza al nivel de su cuerpo. Cierre los ojos e imagine que tiene sueño. Siento, tengo sueño, mucho sueño, muchísimo sueño. Dentro de un rato, una sensación lejana, acompañada de una flojera en general y la pérdida de todo el deseo de moverse le envuelve. Usted siente un descanso placentero, cómodo, y no está dispuesto a alterar su posición, aunque en otras circunstancias no se sentirá cómodo en absoluto. Cuando este estado pasivo es alcanzado, el imaginar que se han dado cuenta de su deseo, no la forma en que se realizó, sino simplemente el deseo cumplido. Imagine en forma de imagen lo que desea lograr en la vida. Entonces, siéntase como si ya lo haya logrado. Los pensamientos producen pequeños movimientos del habla que pueden escucharse en el estado pasivo de la oración como pronunciamientos externos. Sin embargo, este grado de pasividad no es esencial para la realización de sus oraciones. Todo lo que se necesita es crear un estado pasivo y sentir el deseo cumplido. Todo lo que posiblemente pueda necesitar o desear ya es suyo. No necesita un ayudante para dárselo. Es suyo ahora. Convierta sus deseos en realidad al imaginar y sentir que su deseo se ha cumplido. A medida que se acepta el fin, se vuelve totalmente indiferente ante el posible fracaso, ya que la aceptación del fin deseado significa el final.
Al salir del momento de la oración, que es como si le mostraran el final feliz y el éxito de una obra exitosa, a pesar de que no fue mostrado cómo se logró ese fin. Sin embargo, después de haber sido testigo de la final, independientemente de cualquier secuencia decepcionante, a mantener la calma y con la certeza de que el fin ha sido perfectamente definido. Capítulo 4. Espíritu, sentimiento. No por querer, ni por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Sumérjase en el espíritu del estado deseado, asumiendo el sentimiento que sería suyo si ya fuera el que quiere ser. A medida que captura el sentimiento del estado buscado, se siente aliviado de todos los esfuerzos para hacerlo, porque ya es así. Hay un sentimiento definido asociado con cada idea en la mente del hombre. Capture el sentimiento asociado con su deseo, realizado, asumiendo el sentimiento que sería suyo si ya estuviera en posesión de lo que desea, y su deseo se objetivará a sí mismo. La fe es sentir. Según su fe, sentimiento, sea para ustedes. Mateo, capítulo 9, versículo 29. Nunca atraiga lo que desea, pero siempre lo que es. Como es su nombre, así se ve. Al que tiene se le dará, y al que no tiene, se le quitará. Mateo, capítulo 13, versículo 12. Capítulo 25, versículo 29. Marcos, capítulo 4, versículo 25. Lucas, capítulo 8, versículo 18. Capítulo 19, versículo 26. Lo que siente que es usted es lo que usted es, y se te da lo que es. Así que asuma el sentimiento que sería suyo si ya estuviera en posesión de su deseo, y su deseo se debe realizar. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Génesis, capítulo 1, versículo 27. Dejen que esta mente esté en ustedes, que también estaba en Cristo Jesús, que estando en la forma de Dios, pensó que no era un robo ser igual